Por ejemplo, en mi caso, tengo que decir que tengo una predilección, tuve siempre, y se quiere, entiendo que hasta cierta influencia de René Risco. Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y su programa a partir de ahora. Como todas las semanas, aquí está la doctora Ibe Guzmán con su sección Interacción Académica. Siempre digo que ella trae invitados muy especiales, pero de hoy sí que lo es. Es el doctor Vitelio Mejía, no en su condición de reconocido y reputado abogado de la República, ni tampoco de presidente de la Liga Dominicana de Béisbol Lidón, sino en su condición de poeta, de hombre de letras, a propósito de este libro, Poemas del Mar y Otros Amores, que aquí está. Vamos a hablar de esa producción poética del doctor Vitelio Mejía con la doctora Ibe Guzmán y un servidor. Bienvenidos. Gracias, Gustavo, por permitir este espacio donde ventilamos la academia. Y yo quiero iniciar, Vitelio, porque nos hables de cómo ha sido tu encuentro con la lectura. ¿Cómo fue en esos años de estudios, esos años académicos, bachillerato, universidad, ese encuentro con la palabra escrita, que muchas veces es el que marca el camino de la escritura? Pero me gustaría que ese encuentro con la lectura, cómo fue, esos primeros libros, ese primer amor por la lectura, cómo empieza a florecer en ti. Sí, tuve la suerte de vivir en una época, yo no quiero hacer comparaciones porque siempre son odiosas, pero en la época que uno se desarrolló, habían otros conceptos sobre este tipo de tema educacional y de gestar en el estudiante el amor por la lectura. Las enseñanzas de los profesores en literatura universal, en lengua española, tenía mucho que ver con leer los clásicos, con disciplina, porque era parte de las cosas que tú tenías que saber y dominar a la hora de examinarte y de promoverte de curso. De ahí nacía el amor, no creo que fuera primero el amor y después el amor por la lectura. Eso se fue perdiendo. Todavía en la época universitaria igual. Después vino la época en que uno despierta y entonces tú empiezas a tener tus propias vinculaciones con la lectura, ya tienes tus estilos preferidos. Mira la vocación, la poesía, y llega esa inquietud social que todos tenemos. Entonces tú empiezas a ver gente que escribe que te interesa. Por ejemplo, en mi caso, tengo que decir que tengo una predilección, tuve siempre, y se quiere, entiendo que hasta cierta influencia de René Risco. Okay. Quizá, sé que se ha valorado, pero quizás no lo debidamente valorado. En la animación que merece. Y así fue, vino después la poesía de posguerra, bastante cerca de la segunda infancia de uno, con Mateo Morrison. Eso te va despertando un interés y tú te vas inclinando. Confieso que en la poesía, con la inclinación natural que tengo, pienso que es un género que tiene, incluso tú puedes tener libertad de interpretación. Generalmente un cuento es un cuento. Sí, tenemos que coincidir en ciertas cosas. Sí, en ciertas cosas tenemos que coincidir. Una poesía la podemos interpretar los tres de manera diferente. Sí, sí. Porque la poesía tiene mucho de autobiográfico, del que la escribe y del que la lee. Así es. Sí, y a un lector le sugiere, le transmite unos sentimientos, un mensaje, y a otro muy distinto. Sí, activa los códigos que tú tienes, ¿tú entiendes? Y cada poema te permite eso. Yo le he comentado a Ivette, fuera de cámara, por ejemplo, experiencia que uno vivió en esa parte educacional, formal. Nosotros fuimos alumnos de mi generación de Malaquía Gil. Malaquía Gil era un intelectual español que en la época de la dictadura, ¿verdad? La época que se preocuparon en algunas cosas y que caminaron más o menos bien, él vino como teniendo a cargo preparar los planes educacionales y los currículos educacionales. Era excelente, y eso, él nos daba literatura universal. Teníamos una profesora, me imagino que ya no la tenemos entre nosotros, que era Isabel Ventura, que era otra enamorada de la literatura, de la poesía, y le contaba a Ivette que nosotros en más de una ocasión, quizás 2 o 3 ocasiones, tuvimos en nuestra aula a Domingo Moreno Jiménez.
Un privilegio. Privilegio, y acababa siempre en lo mismo. Tenía que recitarnos el poema, su poema clásico de La hija reintegrada, pero le hacía la salvedad de que ya en esa época el grupo que se interesaba era minoritario, 4 o 5 adelante, el resto estaba en cualquier cosa, en un recreo dentro del aula, porque estaba hablando Domingo Manuel Jiménez, a quien le interesa. Entonces eso se ha ido como perdiendo. Me decía el otro día un amigo poeta que este era un género complicado, porque en un país donde la gente como que no le gusta leer mucho, quizás el último género que va a leer es la poesía. Pero uno generalmente, como te digo, es autobiográfico, uno escribe lo que siente y espera que el lector esté involucrado como también en ese mismo tenor, o sea, que el lector se sienta identificado con lo que... Sin embargo, yo veo, no sé si soy yo, como un auge, porque veo muchos jóvenes, muchachos, muchachas, escribiendo poesía. Sí, ha habido un movimiento conciencialmente, digamos que un movimiento renovador, y tiene que ver con el trabajo que está haciendo un grupo de gente, con el cual yo me he familiarizado, estaba muy a la distancia, los observaba, los seguía, los leía, los admiraba, pero en ocasión de mi presentación en sociedad como su debut, lo he podido tratar muy de cerca, estar en sus actividades. Aquí hay un grupo de gente trabajando en eso, y coincidencialmente vienen del mismo grupo yo llamo el movimiento, me han corregido muchas veces y yo entiendo cuál es la corrección, porque por ejemplo el taller César Vallejo no es un movimiento. Exacto. Participó activamente y generó mucho... Bueno, parió la famosa generación de los 80. De los 80, que es el movimiento, porque que también incluye gente que no fueron del César Vallejo. Sí, sí. Pero para mí, cuando se ve... Fue la base. Ese es su movimiento, César Vallejo. Sí. Entonces, mucha de esa gente, esa poesía comprometida, ¿verdad? Y que ha ido evolucionando, está ahí, está activa, son precursores, son gestores culturales, y eso ha motivado mucho a la gente joven. Yo pienso que el mérito de que estemos en esa nueva ola tiene que ver con ese grupo de gente, con Mateo, con Basilio, con Plinio, José Mármol, con José Mármol, sí. con Pedro Antonio. Exactamente. Bueno, ¿y por qué usted se decidió ahora a publicar estos trabajos, estos bueno, poemas? Mira, a veces tú tienes cosas que quieres hacer y como que no le llega su tiempo. De esos pendientes que uno tiene. Que uno tiene, entonces tú te dejas absorber por la rutina cotidiana, la necesidad de subsistir y de encargarte de cosas diversas, que estás siempre involucrado en muchas cosas. Y eso se va como quedando. Y entonces llegó el momento, entendí que sí, que era algo que yo me debía a mí mismo. Y entonces decidí recoger parte de lo que tengo en materia de poesía. Ahí salió Poemas del Mar y Otros Amores, que, como dije el día de la presentación, es mi primer libro impreso, pero es mi tercer libro. Okay. Porque yo publiqué, soy el único poeta a nivel universal que ha publicado 2 libros en Señales de Humo. En Señales de Humo. Sí. Okay. ¿Cómo es eso? Esto es para poner un poco, ¿verdad? Pero es real, una anécdota real. Cuando yo me casé con Marilyn, mi esposa, como es lógico, cuando tú te casas, tú dejas muchas cosas en tu casa para ir a buscar después. Yo dejé en mi casa unas 2 cajas, una con una producción poética bastante abundante, mucha poesía Porque siempre escribía. Sí, mucha poesía de compromiso, de inquietudes sociales, algunas románticas. Dejé eso y dejé otra caja con algunos cuentos. Perdón, nadie sabía que tú escribías. Sí, mi entorno. Sí, entonces sabía que... Y que lo guardabas ahí. Pero cuando me fui de casado, cuando volví a mi casa, un día a buscar las cajas, mi papá Ay, Dios. me llamó aparte y me dijo, quiero hablar contigo. Oh. Y me dice, mira, lo que tú dejaste ahí, tu mamá se puso a hojearlo. Lo llevó a mi papá tenía una finca en Baní, nosotros somos de Baní. Lo llevó a la finca y lo quemó. Digo, ¿cómo que lo quemó? ¿Cómo que lo quemó?
Entonces, y lo dije, mi mamá estaba ahí el día de la puesta en circulación con 92 años. Primera vez que se lo comenté delante de tanta gente. Al final ella entendió como que, tú sabes, una persona... Hicieron papeles. No, papeles no, ella entendió que habían cosas comprometedoras. Ah, ya. Ella siempre ha vio sido... peligro Sí, ahí. ella siempre ha sido débil con mi esposa y mi esposa con ella también. Y entonces ella entendió como que era un mecanismo de protección. Y entonces ahí en Señales de Humo, por lo menos había un libro de poemas y un libro de cuentos. Entonces Pero a ver, lo social yo lo entiendo que ella tuviera cuidado, ¿verdad? Porque un poema social denunciando cosas. No, pero no era eso, no era eso. Ay, los románticos. Era más peligroso todavía. No, menos, porque para no hacer sentir mal a doña Marilyn. Un exceso de celo de la madre. Ah, caray. Protegiendo a su nuera también. Entonces ya, incluso ahí en uno de los poemas yo menciono los versos perdidos. Esos se perdieron. La doña los quemó y ahí se publicaron En Señales de Humo. Señales de Humo. Si alguien sabe leer Señales de Humo, lo pudo leer. Ay, qué bello. Quizá andan por ahí expandidos todavía. ¿verdad? Todavía, ¿verdad? Algunos quedan en la memoria, pero Sí. yo he querido cerrar la historia ahí con esos versos. Vamos a una primera pausa y regresamos con esta conversación con Vitelio Mejía en su calidad de poeta, de hombre de letras.